Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy en el Faro Monográfico hablamos de un tema que no suele aparecer en los medios de comunicación, porque hablar de la muerte aún hoy es un tabú. Hoy abordamos un tema que siempre va envuelto de debate, de polémica, porque toca el sentimiento, las creencias, la compasión, la piedad, la dignidad de la persona. En definitiva, hablamos de la eutanasia. Y también hablaremos del suicidio asistido, son dos cosas diferentes. Al hablar de la eutanasia viene a la mente la imagen de Ramón Sampedro, ya saben, el tetrapléjico gallego que acudió a los tribunales para que le ayudaran a morir y finalmente tuvo que recurrir a una mano amiga para poder morir en 1998. Es sin duda el caso más mediático, aunque su caso obviamente no fue eutanasia sino un suicidio asistido, llevado al cine, recordarán, por Alejandro Amenábar. Es el caso más visible, podemos decir, pero de tantos y tantos anónimos que sufren enfermedades incurables y que desean poner fin al sufrimiento. Hoy abordamos el tema desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista médico. También veremos cómo está la legislación al respecto. Hablaremos del testamento vital, de cuidados paliativos, de la muerte digna y de otros conceptos que pueden no resulten tan familiares. Para hoy hablar de todo este tema nos acompañan en esta mesa Alberto Piñero, doctor en Sociología, licenciado en Economía y miembro del Comité Científico de la Cátedra Tomás Moro de la Universidad Católica de Valencia. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Nos acompaña también Ignacio Gómez, es doctor en Medicina y José Luis Guinot es doctor en Medicina y Cirugía, es oncólogo, jefe de sección de Oncología Radioterápica del IVO, presidente de la Asociación Víctor E. Franchi para la ayuda en la enfermedad, el sufrimiento y ante la muerte, autor del libro, que por cierto lo tenemos aquí, del cual hablaremos luego, Al final de este viaje, buscando un sentido a la vida. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches también. A todos. En esta mesa también esta noche nos acompaña Mari Carmen Mateu, licenciada en Derecho, profesora del Instituto Pontificio Juan Pablo II. Buenas noches y bienvenida. Gracias. También en esta mesa esta noche, todo un placer, Jorge Sánchez Tarazaga, doctor en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Europea y abogado también en ejercicio. Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas tardes, Carmen. Y también Ignacio Gómez, ahora sí, doctor en Medicina y Cirugía, presidente mundial de la Sectorial de la Salud de la Federación Internacional de Universidades Católicas, profesor de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia y médico en asistencia primaria. Buenas noches, también bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Bien, vamos a empezar por el principio, como siempre, para situar a nuestros telespectadores en los términos precisos. Primero vamos a definir ¿qué es la eutanasia? ¿Qué se entiende por eutanasia? Bien, la definición de eutanasia es esta, concretamente, acción o omisión por parte del médico o de otra persona con la intención de provocar la muerte del enfermo terminal o altamente dependiente por compasión o para eliminarle el dolor. Pero hay varias clases de eutanasia y vamos a explicarla a través de unos gráficos, como siempre hacemos, para que a ustedes desde casa les resulte mucho más visual. La eutanasia, en primer lugar, ahí tienen. Puede ser voluntaria, involuntaria, no voluntaria. Vamos a pedir la ayuda del señor Piñero para que nos ayude con estos primeros gráficos. Sí, bueno, hemos procurado reducir al máximo el contenido del mensaje, de manera que quede aproximadamente claro. Eutanasia voluntaria es la que se da con consentimiento del paciente. Involuntaria es contra la voluntad del paciente y no voluntaria es que no consta el consentimiento. Dentro de esto tenemos que situar los casos en que la eutanasia es realizada no con consentimiento del paciente, pero sí con consentimiento de la familia del paciente. Tenemos aquí, por ejemplo, también la diferencia entre eutanasia activa y pasiva, para empezar a definir un poco los términos. Sí, la eutanasia activa es la que provoca la muerte. Se realiza con la finalidad de provocar la muerte. En esto lo importante es la intención. La intención. Esa es una acción con la que quien realiza la acción, quien inyecta el líquido o el líquido letal, quien lo inyecta, quien realiza la acción, pretende que el enfermo muera. Mientras que en la eutanasia pasiva lo que se hace es dejar morir al paciente. Aunque esta es la discusión como se ha mantenido durante muchos años, pero no es una forma clara de establecer el problema, porque dentro de la eutanasia pasiva hay situaciones que son éticamente no solo admisibles, sino incluso recomendables, y hay situaciones que no son ni admisibles ni recomendables. Por ejemplo,
voy a ser rápido, la situación de dejar morir al paciente porque se interrumpen tratamientos exagerados, absolutamente, que lo único que consiguen es, por decirlo de alguna manera, que me entienda todo el mundo, que el corazón siga latiendo, pero nada más. Este tipo de esfuerzos son esfuerzos de encarnizamiento terapéutico. Todos tenemos el recuerdo de lo que le pasó al general Franco, anterior jefe del Estado, anterior al anterior jefe del Estado, y cómo allí hubo realmente, al menos a los ojos de los profanos, un verdadero encarnizamiento terapéutico. Esto no es indicado, pero tampoco es indicado, o sea, es perfectamente indicado dejar de realizar esos tratamientos extraordinarios. Pero lo que no es indicado en la eutanasia pasiva es dejar de hidratar al enfermo o dejar de alimentarle, incluso por vías por vía, es que yo no sé, como no soy médico, no sé muy bien cómo expresarlo. Doctores también que ahora van a intervenir y nos incluso ayudan. por vía, mediante un tubo, vía digestiva, etcétera, ¿no? Entonces, o hidratarlo por vía intravenosa, esto no es algo que sea, hoy en día, sea admisible éticamente, por cuanto se trata de tratamientos que no se pueden considerar extraordinarios, sino absolutamente ordinarios. Quiero introducir otro término que puede ser para la gente, a mí desde luego no me resultaba muy familiar, y es la ortotanasia. Vamos a verlo también en gráfico y enseguida abro también el debate a la mesa, por supuesto, que se considera otra forma de eutanasia. Es permitir que la muerte natural llegue en enfermedades incurables o terminales, tratándolas con los máximos tratamientos paliativos para evitar, ahí lo están ustedes leyendo también, para evitar sufrimientos, recurriendo a medidas razonables. Tengo aquí al doctor Guinoz a mi derecha, que me gustaría, mientras vamos viendo también este gráfico, que me hablara también. Bien. En realidad es un término que se usa poco, se usa más para entender el ambiente en donde nos estamos moviendo, porque la palabra eutanasia por sí misma tiene un sentido lógico de apoyo y de alivio de sufrimiento, es una buena muerte, pero se ha desvirtuado en tantas dimensiones, como ha explicado Alberto, que se ha tenido que buscar otra palabra, como la ortotanasia, que sería realmente esa buena muerte, que es lo que todos aspiramos, tanto aquellos que defienden incluso la eutanasia porque querrían conseguir como dicen, no tanto una muerte digna, ¿no? Me gusta a mí distinguir, la muerte es un instante, el morir es un proceso, que sea el proceso de morir dentro de la dignidad y que por tanto un sufrimiento intolerable no puede impedir que eso ocurra. Por eso se ha inventado también ese concepto, aunque ya digo que verdaderamente vamos a manejar más la idea de los cuidados paliativos frente a la eutanasia como dos opciones de llegar al final de la vida con serenidad. Eso. Sería un poco también no abandonar nunca al paciente, pero saber dejarle morir. Es decir, cuando no podemos curarle, ¿no? Me imagino, doctor, sí, también. Yo lo que quería matizar es que en todas las cuestiones del final de la vida hay una manipulación semántica intencionada y a veces sin intención, pero intencionada la mayor parte de las veces, que produce una confusión tan grande que a veces no, muchas veces, los mismos compañeros de profesión no se aclaran. La palabra eutanasia, de la que he empezado a hablar, yo creo que es un ejemplo de ello. A excepción de los que estudian bioética, y es para poner una pregunta a los exámenes para ver si han estado atentos los alumnos, yo creo que a excepción de los bioeticistas no sabe nadie qué significa la ortotanasia, etimológicamente la muerte correcta, la muerte como debe ser. Porque el propio término eutanato significa buena muerte. Sin embargo, lo hemos utilizado, se está utilizando para designar a eliminar a la vida de una persona que todavía no le toca morir. Y claro, si empezamos ya confundiendo el nombre al principio, obviamente después van a todas las palabras de encarnizamiento terapéutico, obstinación terapéutica, que es lo mismo, limitación del esfuerzo terapéutico, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de conceptos que muchas veces generan una maraña que hace que la gente esté muy confundida y al final la gente dice, ¿sabes qué digo? Que no quiero sufrir y lo demás me da igual. Correcto. Y ya está. Y esa es la simplificación que hace nuestra sociedad hoy día. Por eso yo estoy encantado de programas como este, porque sirven para aclarar un poco
Y aclarar y tener las ideas claras significa hacer buen uso de la libertad de cada uno. Y sirven para aclarar las ideas a la población general, que desgraciadamente está muy manipulada, y más en temas tan especializados, tan específicos en el mundo de la medicina, que ni siquiera ahí están claras a veces. Pues totalmente de acuerdo, esta apreciación, nada más para comenzar, porque efectivamente son temas y palabras semánticas muy complicadas, yo creo que también para la gente, y como ha dicho el doctor, nos lleva quizá también a desvirtuar ya el tema y un poco a llevarlo por otros derroteros. Yo lo único que así que quiero indicar es que la legislación está entrando cada vez más, ¿no?, en estas cuestiones. En un principio, ya en la ley esta de autonomía del paciente, ley /41/2002, con algún antecedente, como el convenio de Oviedo suscrito el 4 de abril de 2007 o el artículo 5 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, evidentemente de otras cuestiones sociológicamente o debates que pueda haber, ya se introduce este derecho de información del paciente para tomar las decisiones adecuadas. Esto lo tenemos todos muy claros cuando estamos hablando del consentimiento informado, que hará que cualquiera de nosotros o nuestros hijos, en fin, ¿no?, puedan entrar, pero la cuestión o una parte importante del debate también es el momento de tomar esta decisión con carácter previo, para cuando uno no esté en disposición de poder tomar las decisiones adecuadas, porque sencillamente está en una situación pues que médicamente está muy comprometida, sino directamente dirigida pues a la extinción, ¿no?, al exitus, como dirían los médicos, si no recuerdo mal. Por eso la cuestión también tiene una variante legal que es importante, porque da la cobertura de alguna forma a lo que la sociedad o el derecho, que no deja de ser más que un reflejo de lo que la sociedad también piensa o no, al final se puede hacer o no se puede hacer. Y es una cuestión que luego diré algún apunte más. Me gustaría introducir también el término, porque cuando hablamos de pacientes terminales, se hablan de cuidados paliativos, se habla también de sedación terminal. Ahora que tengo aquí también los facultativos, me gustaría, hemos preparado también un gráfico al respecto de la sedación terminal, que vendría a ser un poco, y me corrigen si no estoy en la línea correcta, administración de fármacos deliberada con ese objetivo de aliviar el sufrimiento, y cuando ya el paciente esté obviamente próximo a la muerte. Creo que es fundamental transmitir este mensaje. Hay una frase que no puedo olvidar de Marcos Gómez Sancho, que es actualmente uno de los expertos en paliativos en España, que explicaba que en el hospital en Canarias, donde él estaba, en el Sabinal, recibieron durante 5 años a 2.600 pacientes en situación era un hospital para atención al final de la vida. Y con una buena atención de cuidados paliativos llegaba a comprobar que, aunque muchos de los pacientes que llegaban pedían la eutanasia, solo uno de todos los que estuvieron allí mantenía ese deseo de llegar a la eutanasia. Es decir, para él, tal como lo describe, la solicitud de eutanasia era algo anecdótico, porque la eutanasia era una demanda de ayuda. Y en ese sentido hay que saber que la persona que pide la eutanasia, o la familia que no acepta cómo su familiar está sufriendo más, dice haga algo más, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es un desarrollo de los cuidados paliativos que, afortunadamente, en la medicina es, como digo yo, es uno de los grandes avances en mi ámbito, en el cáncer especialmente, pero no solo, que permite ofrecer a la persona una atención en todos los ámbitos, no solo en el aspecto físico, por supuesto tratando el dolor, o la disnea, el ahogo, sino también en los aspectos emocionales, con el apoyo de la familia, en los aspectos espirituales. Es la parte de la medicina que más habla de la espiritualidad como parte del ser humano, no más allá de la religiosidad, ¿no? Y en los cuidados paliativos se ha desarrollado esa atención de sedación que llamamos terminal. Hay una sedación paliativa, que es ese dolor intratable que con una sedación se alivia y la persona puede dormir y descansar, pero en el momento que pasa esa sedación paliativa vuelve el dolor, un dolor que llamamos intratable, o lo que son síntomas imposibles de controlar con los medios que hoy en día tenemos. En ese momento, dejar que una persona siga gritando de dolor o lamentándose sería absolutamente inhumano, sería un encarnizamiento. Y tenemos muy claro que cuando ya la morfina y todos sus derivados han llegado al límite, necesitamos ir atenuando la conciencia de la persona.
Esa es la sedación, que está muy bien establecida, está aceptada por todos los ámbitos médicos donde se hace, por supuesto, una buena atención de cuidados paliativos. E incluso me gustaría registrado que en el año 1980 la Declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe hizo un documento que se llama Iura et Bona, en el cual decía, en una línea, es lícito aliviar el sufrimiento hasta llegar a la sedación cuando no hay otras alternativas. En el año 80, cuando los paliativos apenas estaban comenzando. Es decir, en ese sentido la Iglesia siempre se la pone como en un lugar como que está por detrás y en realidad va muy por delante. La sedación paliativa en estos momentos es el tratamiento de los síntomas imposibles de controlar de otro modo. Es, por tanto, igual que si hay fiebre y hay una infección, damos un antibiótico, si hay una anemia ponemos una transfusión. Cuando hay una situación de sufrimiento insoportable, tenemos que recurrir a todos los medios, y cuando ya no hay más, tenemos que ofrecer la sedación como el tratamiento correcto. Pero mira, por ejemplo, el gráfico que estamos poniendo, el titular, podríamos decir más bien, es un dato. El 60% de las personas que necesitan cuidados paliativos parece que no los reciben, doctor, a día de hoy. Y es importante también destacar todos los profesionales que hay detrás de los cuidados paliativos. Es un grupo multidisciplinar, ahí lo están leyendo otra vez. Es así, es así. Y está publicado en revistas de mucho prestigio, como el British Medical Journal, etcétera. No solamente es un fenómeno español, pero en España concretamente se habla de que un 25% de los pacientes mueren con dolor insoportable. Y estamos hablando de que una ampolla de morfina cuesta menos que un café. O sea, no es un problema económico. Hay un problema económico con la eutanasia que supongo que entraremos a lo largo del debate. Pero en este caso no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de una falta de humanización de la medicina, por no decirlo de otra forma, donde al paciente terminal se le siga considerando como una persona con los mismos derechos que tenía 10 años antes, cuando era un elemento productivo de la sociedad y estaba funcionando, llevando a la familia. Entonces yo creo que hay una serie de factores sociales, porque al final la eutanasia es un fenómeno social, aunque lo queramos medicalizar un poco, y aunque nos quieran echar a los médicos encima la responsabilidad de adoptarlos o no, pero al final es un fenómeno social, donde la sociedad, que ha cambiado sus valores, sus esquemas de vida, etcétera, etcétera, sobre todo en España muy aceleradamente en los últimos años, se plantea que la única solución que tiene frente al sufrimiento es acabar con el sufridor, y eso no es así. Afortunadamente la medicina tiene un gran desarrollo y permite ayudar a las personas hasta el último instante de su vida, pero con la sedación terminal hay que tener cuidado con lo que muy bien ha dicho José Luis, el doctor Quinot, que se aplica cuando estamos ante síntomas refractarios. Hay que diferenciar lo que es la analgesia, que es calmar el dolor, que eso lo podemos hacer siempre, con cualquier dolor, y lo que es la sedación, que dicho vulgarmente es dormir al paciente. Dormir al paciente significa anular la conciencia. Anular la conciencia de una persona que se enfrenta al final de su vida, como última etapa de su vida consciente en la Tierra, yo creo que es algo muy serio como para tomarnos a la ligera los médicos. Por eso yo distinguiría entre lo que es la sedación terminal, que lo ha explicado muy bien José Luis y no vale la pena repetirlo, y lo que es una sedación que termina con la vida del paciente. Eso es otra cosa. Si utilizamos una dosis tóxica, cualquier médico sabe que si utiliza dosis tóxicas de medicamentos produce efectos tóxicos. Y cuando se utilizan dosis letales, que son superiores a sabe que dosis letal significa que produce la muerte. Y todo médico sabe cuáles son las dosis letales de sedantes y de analgésicos. Entonces, la palabra sedación terminal, una vez más, la manipulación semántica hace que la utilicemos a veces como sedación terminal paliativa, que es perfecta, como él ha dicho, todas las religiones, todos los médicos del mundo, la SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la Organización Médica Colegial y la Asociación Médica Mundial, etcétera, están totalmente de acuerdo en que una persona debe morir como persona y no como un perro, con perdón. Estamos todos de acuerdo en eso. Ahora, la sedación para terminar con la vida de una persona, eso es eutanasia. Llamemos a las cosas por su nombre. Y eso simplemente hay que aclararlo para que estén las cosas claras. Muy bien, Mari Carmen. Sí, enlazando lo que decía el doctor, es verdad que existen razones sociales, razones económicas es verdad, y también razones ideológicas, ¿no? Vivimos en una sociedad, en un mundo global, en el que la gobernanza es global y en el que existe un organismo que se llama el Organismo de Naciones Unidas, que es dependiente de la Organización Mundial de la Salud, que desde hace más de 25 años hay directores de esta Organización Mundial de la Salud que lo que está hablando es de empezar a ser selectivos. ¿Por qué? Porque el planeta tiene unos medios que puede ser que escaseen en algún momento dado y
Entonces habrá que aquellos que sean sanos y productivos vivirán, y los que puedan no llegar a serlo, pues no. Entonces también estamos viviendo una corriente muy fuerte desde la sanidad, en la que es verdad que podemos pararla con el medio de los cuidados paliativos, pero vamos un poco por detrás, porque por delante ya va mucha gente trabajando y luego, si queréis, tratamos los temas también económicos, porque también es algo que viene también muy fuerte, pero que tengamos claro también que esto es una cuestión social. Primero fue ideológica y ahora ya ha reconvertido a la sociedad, con lo cual es algo social que tenemos que ir reconvirtiendo poco a poco y viendo que esto es posible, que el tema de los cuidados paliativos es posible, que posiblemente no cueste tanto dinero como la eutanasia y otros medios. La fuerza de la ideología es muy grande en todo este tema, enorme. De hecho, lo que se hace es instilar una especie de ideología social de carácter políticamente correcto y culturalmente correcto. De manera que quien esté en contra pasa a ser un cavernícola, si no cosas peores. Inmediatamente tiene que ser calificado por el insulto universal. ¿Sabes cuál es el insulto universal? Fascista. Pues eso será un fascista. Insulto universal naturalmente vacío de contenido, porque no recuerdan o no les interesa recordar lo que significaba la palabra fascista. De hecho fueron los fascistas, los ultrafascistas como los nazis, los que inventaron la eugenesia y la aplicaron por primera vez. Bueno, no la inventaron, pero sí la aplicaron por primera vez. Y después los segundos ultrafascistas, que fueron los estalinistas, que la aplicaron en la Unión Soviética. Fueron los dos sitios en que se aplicó con carácter general y con carácter nada voluntario la eugenesia para eliminar a los inútiles de diversos tipos. Entonces, el problema de esto es que hoy en día, lo que decía Mari Carmen, hoy en día las demandas de eutanasia no vienen de la medicina. Las demandas de eutanasia hoy en día vienen de la ideología y vienen de elementos ideológicos, de sustratos ideológicos. No vienen realmente de los médicos. Naturalmente que hay médicos ideologizados que lo pueden defender y que lo defienden de hecho, pero son una excepción. Los médicos en general y la eutanasia no quieren saber nada, y teniendo como tienen a su disposición la gran alternativa a la eutanasia, que no es, como decíamos antiguamente, eutanasia pasiva, sino que es los cuidados paliativos a que aquí os estáis refiriendo, teniendo en la mano esto, ¿quién quiere matar? Porque la alternativa es matar a alguien para que no sufra o eliminar los sufrimientos de ese señor que está sufriendo sin necesidad ninguna de plantearse siquiera la posibilidad de matarlo. Y así de duro y así de simple. Esa es la alternativa. A mí me gustaría plantear algo a la mesa, como los médicos y esto, que me ha salido ahora me ha venido a la mente, ¿no? Siempre que hablamos de eutanasia o cuidados paliativos pensamos en personas mayores que han llegado al final de su vida y entonces al final dicen, yo ya tengo mi vida cumplida, quiero eutanasia o no quiero sufrir. Pero cuando son menores, cuando son niños pequeños, eso o sea, ¿qué alternativa damos? Me gustaría opinar, no de niños que no trato yo personalmente, pero sí que vemos personas jóvenes en el IVO pues, que llegan al final de su vida muy pronto. En estos casos nos damos cuenta que verdaderamente estas personas lo único que queremos es aliviar el sufrimiento. Yo creo que tenemos que volver, como ha dicho Ignacio también, a la esencia de lo que significa. Aquí todos queremos aliviar el sufrimiento. El problema es cuál es el método que elegimos. Entonces, si hay una presión muy fuerte a nivel social, como muy bien has dicho, de la libertad, de que la decisión sea yo decido cuándo morir, ¿no? Eso es un planteamiento sociológico, un planteamiento existencial y verdaderamente es un debate que va más en la línea del suicidio. Cualquier persona puede querer acabar con su vida y de hecho, como el tiempo pasará rápido, el suicidio asistido de Ramón Sampedro era una persona que iba a vivir años o iba a vivir mucho tiempo. Es decir, no estamos hablando de eso. Hablamos cuando ya, incluyendo a los niños, ¿no? Yo sí que he visto situaciones de padres agotados con niños que han luchado, que han tenido varios trasplantes y que han llegado y que están pidiendo que no sufra más. De nuevo, el mensaje es el mismo.
pero si tenemos cuidados paliativos y existe la sedación cuando sea necesario, ¿por qué hay que llegar? De hecho, una de las experiencias, y aquí es bueno la práctica o el estar en la cabecera del enfermo para opinar, es el alivio que ves en los familiares cuando el paciente, después de semanas o de días que está sufriendo, encuentran esa tranquilidad porque queda dormido. Entonces te das cuenta que se ha acertado, que era lo que tocaba en ese momento, porque su vida estaba llegando al final, con lo cual la enfermedad acabará con su vida en muy breve tiempo y simplemente no lo va a hacer consciente. Eso no excluye ni siquiera al niño, ¿eh? Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y vamos a volver enseguida. La eutanasia, debate. Ya estamos de nuevo con todos ustedes en este faro monográfico, ya saben, hoy la eutanasia encima de la mesa, a debate, hablando desde muchos puntos de vista, sociológico, médico, que tenemos también aquí dos doctores con nosotros. Estamos introduciendo conceptos para analizarlos en nuestra mesa de debate y a mí me gustaría introducir ahora la diferencia a través de un gráfico. Saben que esta noche estamos recurriendo mucho a los gráficos, ahí lo tienen. Diferencia entre suicidio, quitarse voluntariamente la propia vida, suicidio asistido y testamento vital. El profesor Piñero, sociólogo, que saben que nos acompaña esta noche, me gustaría que empezara hablando de este Yo creo que habla por sí mismo. O sea, el suicidio, que ya lo tratamos de él en el programa anterior, el suicidio es evidentemente quitarse voluntariamente la vida. Y en el programa anterior quedó claro que ese quitarse voluntariamente la vida es algo que no constituye ningún derecho del ser humano, no ningún derecho de ejercicio de la libertad, si bien la libertad permite que uno se suicide. Pero no todo lo que permite la libertad es algo bueno y aceptable desde un punto de vista ético. Y sin embargo, el suicidio asistido es otra cosa. El suicidio asistido es convertir al verbo suicidarse en un verbo no reflexivo sino transitivo. Es decir, yo te suicido a ti. Yo creo que en este punto vamos a recurrir otra vez al caso de Ramón Sampedro, que creo que lo hemos hablado aquí, el tetrapléjico gallego, recordarán, porque ha sido llevado al cine su historia, que efectivamente no fue un caso de eutanasia, sino de suicidio asistido. Una amiga tuvo que ayudarle a preparar ese cóctel letal, cianuro potásico, si no recuerdo mal, y ahí está Ramón Sampedro, y se grabó exactamente, fue un suicidio asistido, lo que estaba usted diciendo, señor Piñero. Alguien le tuvo que ayudar a morir. No, eso no es la eutanasia, exactamente. Yo sobre esto quería decir una cosa solamente, y en otros aspectos prefiero que entren los demás, pero quería decir una cosa de tipo más económico. A mí no me hizo gracia, pero me dejó perplejo en aquel tiempo ver cómo las personas que utilizaron a Ramón Sampedro como señuelo para defender la eutanasia y el suicidio asistido y defender su legalidad y su procedencia, y se gastaron millones de unidades monetarias, de pesetas, en hacer todo eso, en llevarlo adelante, no se les ocurrió que Ramón Sampedro vivía en una casa sin ascensor, en un piso más o menos elevado, y no se les ocurrió la posibilidad de alquilarle un piso más adecuado, en el que hubiera un ascensor, en el que no hubiera barreras arquitectónicas, y en el que alguien, llevándole en un carrito o lo que sea, los que están preparados para personas discapacitadas de esas características, pudiera salir y tal. Y quiero decir con eso que no quiero entrar en el suicidio asistido sin hablar de algo que es muy relevante en esto y también en la eutanasia, que es el tema de la soledad. Es decir, la soledad es la verdadera causante, en una parte importante, las causas son múltiples, pero es la verdadera causante de las reclamaciones de suicidio asistido de muchísima gente. Sí, me gustaría haber traído un dato que me impresionó en el ABC del año 2008.
que decía: apenas un 25% de los franceses que mueren en los hospitales públicos lo hacen acompañados de sus familiares más próximos. El resto muere en una soledad casi absoluta. Hagamos un traslado a nuestra situación. Creo que hemos entrado en quizás el meollo de la cuestión. El problema es de la falta de sentido. Yo puedo tener el dolor controlado, pero el dolor solo es la parte física. Y el sufrimiento emocional, y el sufrimiento espiritual, la falta de sentido, es algo que afortunadamente en la nueva ley, y esto nos lo explicarás mejor, que se ha aprobado hace un mes de la Comunidad Valenciana, se toma en consideración ese apoyo emocional, ese apoyo espiritual, porque efectivamente, como muy bien has dicho, cuando no lo hay, es lógico que uno, es como si no tuviera morfina. Tengo dolor, no tengo morfina, prefiero morir. Enseguida entramos en el tema de la legislación. Mari Carmen quería hablar, el doctor también. Sí. Es que justo hablando de la soledad, esta misma semana el gobierno británico ha creado el Ministerio de la Soledad, porque ha visto que hay más de 9 millones de británicos que viven solos y les cuesta muchísimo dinero cuando enferman, cuando necesitan algo. Y sobre todo porque van pidiendo pruebas. Entonces, ha puesto una ministra al frente, ministra de la Soledad, se llama, ¿no? Y ha sido justo ahora, y ahora al decirlo Alberto, yo creo que ese es el gran problema de fondo, y si ya hay un gobierno, hasta el momento europeo, que lo crea, yo creo que posiblemente sea un tema muy recurrente en los próximos años. Y que va más, efectivamente, doctor. Sí, yo quería decir eso precisamente, que la carga que supone la situación que está viviendo el enfermo es el determinante tanto para la demanda de suicidio asistido como para la eutanasia. Siempre es una carga para alguien, una carga económica para el Estado, una carga social para la familia, una carga emocional para la familia, una carga emocional y física para el propio paciente, pero siempre es una carga. Unido al otro concepto, que es una vida que no tiene valor de vida. A mí una cosa que me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar hace años estos temas es que vida sin valor de vida, en alemán, yo no sé estudiar alemán, se dice Leben subverten Leben. Es la palabra que utilizaban los nazis para eliminar a los que ellos pensaban. Justo la misma palabra. Entonces es curioso cómo lo que se denomina el progresismo ha venido a caer, no sé si se han dado cuenta o no, armarlo exactamente con la misma etiqueta que ponía en la historia clínica cuando tenían que eliminar a una persona discapacitada o que tenía enfermedades genéticas en la Alemania nazi, que se cargaron a muchísimas personas, etcétera, por motivos de mejora de raza. Entonces, ese concepto de ser una carga es muy interesante. En Oregón, en Estados Unidos está aprobado el suicidio asistido en 5 estados y están en vía de aprobarlo en 3 o 4 más. En Oregón, que se hizo un estudio hace unos años, el 63% de las personas que querían el suicidio asistido, que es legal, piden un kit, etcétera, y se suicidan, el 63% decían que ellos pedían el suicidio porque eran una carga para sus amigos y para su familia, que no estaban dispuestos a acabar su vida haciendo sufrir a las personas que más querían. Totalmente alineado con lo que decía el doctor Guinot y lo que decía, porque al final es eso, la soledad, el vivir solo el último momento de tu vida, es lo que te iba a decir, no tiene sentido. Si de todas formas me voy a morir, acabemos cuanto antes este sufrimiento. Sí, que ya no entra el dolor incurable, que se supone que es lo que son otros factores sociológicos. Exacto. Efectivamente. Vamos a introducir el tema del testamento vital, que también estábamos hablando hace un momentito. Es su palabra, ya el término ya lo dice, es la manifestación expresa, es como hacer un testamento, de la voluntad anticipada para el caso de que la persona careciese de esa voluntad, de la facultad de decidir acerca de su tratamiento médico. Ahí están leyéndolo, estaba parte de ese gráfico que antes estábamos mirando, voluntad anticipada, es decir, anticipar tú mismo la voluntad por si te falta esa facultad. Es muy interesante lo del testamento vital, muy interesante, pensando evidentemente en la situación en la que en algún momento por esa puerta hemos de pasar todos, y en ese momento no sabemos, y más en una sociedad cada vez más envejecida, si vamos a estar acompañados o en qué circunstancias por personas que vayan a tomar las decisiones adecuadas, no solamente desde el punto de vista acompañados por los médicos, sino desde el punto de vista de acuerdo a la expresión, a nuestros valores morales. Que esto también es importante. En este sentido, ya se recoge en la actual declaración de voluntades anticipadas que se puede incorporar alguna mención al respecto. En el actual proyecto de ley de la Generalitat de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el proceso de atención a la vida, que tenemos el proyecto de 2017, supongo que se aprobará en breve,
se introduce este concepto de una forma fuerte. Yo esto en ese sentido sí que quiero alabarlo, ¿eh? Habla exactamente de derecho a recibir cuidados paliativos integrales, a elegir el lugar donde recibirlos, al alivio del dolor y del sufrimiento y al acompañamiento. Dentro de este acompañamiento, no voy a desgranar toda la ley, se establece también este acompañamiento espiritual que es muy importante. Como abogado, cada vez más vienen a mi despacho personas de cierta edad que están preocupadas no solamente por el destino de los bienes, parece obvio, que es el testamento, tal como lo conocemos, sino también por el destino de sus personas en ese tránsito. Y también qué va a ocurrir con ellos. En algún caso, desde el punto de vista sencillo, si pueden donar sus propios órganos o no, que también se decide, pero en otros casos incluso si quién va a tomar las decisiones para poder ser acompañado por un sacerdote, que suele ser el caso más habitual, no necesariamente, evidentemente estamos tratando todo tipo de situaciones y religiones, pero es lo más habitual todavía. El testamento vital permite adelantar todo ese tipo de decisiones. Se puede realizar en la actualidad ante un notario. Existen fórmulas bellísimas, ¿no? Aparte de establecer los fundamentos básicos, donde uno dice, me declaro de tal confesión religiosa y quiero ser acompañado en ese momento, haces una confesión de valores y además en los momentos en los que no pueda tomar ninguna decisión sobre los tratamientos médicos, deseo que no se produzca un ensañamiento terapéutico, en fin, de hecho todo esto se pregeña. Pero también se puede hacer, digo, no, es que no me da tiempo ir a un notario, ¿qué hacemos, no? Con 3 representantes, 3 testigos, mejor dicho, 3 testigos que no representantes, se puede realizar ante los mismos, los SAIPs, ¿no? De los hospitales o en esas circunstancias, no, yo estoy aquí ingresado, hombre, puedes llamar a un notario. Yo llamé a un notario al Ivo en una ocasión, a una amiga mía que pasó a la vida eterna, para que pudiera otorgar su testamento en este caso. Pero bueno, y luego se puede nombrar un representante, que es también muy interesante. Es decir, ¿quién puede, en el caso que yo ya no esté en circunstancias, tomar la decisión adecuada o asegurarse de que las decisiones adecuadas en este momento y posteriores también sobre el destino de los ritos y las exequias puedan adoptarse? Bueno, pues se nombra un representante que es el que debe ser el interlocutor en este sentido con el personal médico y posteriormente. Por lo tanto, yo aconsejo en general a todo el mundo, desde luego que haga testamento, a los jóvenes también. Aconsejo 2 cosas más, si me permite 2 menciones, especialmente a las personas mayores o que ya están en una situación de cierta precariedad, que no necesariamente tiene que ser relativo con la edad. Ya nos habla el doctor Guinote en el IVO. Por una parte, si ven que en un momento dado pueden sufrir una situación de incapacidad que pueda ser prolongada en el tiempo, judicialmente hablando, que en el testamento o en otro tipo de documento notarial semejante incorporen la decisión de quién quieren que tome las decisiones, es decir, quién quiere ser su tutor, que es algo distinto del testamento vital. O si tienen que otorgar poderes, que lo dejen subsistente, más allá de que en el supuesto no pueden ser incapacitados. Pero son situaciones distintas. ¿Quién quieren que sea el tutor en el caso de ser declarado incapacitado? El caso del apoderamiento subsistente para el caso ciertamente de que uno ya no pueda valerse, no tenga situación de capacidad, y luego el testamento vital, que agrupa esas 2 cuestiones que acabamos de decir. Las cuestiones del ensañamiento, mejor dicho, las cuestiones de disposiciones sobre los tratamientos médicos finales que quieren que se den, y además las cuestiones o valores morales con el acompañamiento, que en este caso también coinciden. Yo quería señalar cómo es importante, en la web de la Conferencia Episcopal Española hay un apartado, conferenciaepiscopal.es/testamento-vital, en el cual se recoge un testamento vital, un modelo de testamento vital, no el único, hay tantos como personas puede haber en el mundo, pero sí un modelo de testamento vital que está bendecido desde la perspectiva de los obispos. Eso es importante para que la gente que lo está escuchando pues pueda consultarlo. Ya he dicho, www.conferenciaepiscopal.es/testamento-vital y / otra vez. Entonces, estas son cosas importantes. De todas maneras, yo quería señalar como paciente, quería señalar cómo caben dentro del testamento vital y dentro de una perspectiva que es la mía, la de un creyente, caben muchas posiciones personales. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo estoy harto de ver amigos míos que dicen, y gente que conozco, que dicen que lo que a ellos les gustaría sería morirse de repente, no enterarse.
Bueno, pues a mí no me pasa eso. Y a mí lo que me asusta de verdad es lo de la sedación. ¿En qué sentido? Que yo, si puedo evitarlo, y lo digo así, lo digo delante, aquí el notario es toda la Comunidad Valenciana. A mí lo que de verdad me gustaría, si Dios quiere, es poder enterarme de que me estoy muriendo, poder vivir mi morir. Eso es lo que de verdad yo querría, y lo digo muy conscientemente. Lo que yo de verdad querría es eso, porque estoy seguro de que no sería ninguna tragedia griega. Ve, hacer el testamento pero estoy vital, seguro personalmente. Estoy seguro te urge que esté inscrito esa voluntad. Pero yo admito que hay otras personas que no piensan eso, claro. Y me parece muy bien. Vamos a hablar, si os parece, de la legislación, de cómo está, por ejemplo, los dos primeros países que legislaron al respecto en Europa, que son Holanda y Bélgica, que desde luego allí sí que en Holanda y Bélgica ya desde 2002 ya llevan la eutanasia y el suicidio asistido son legales. Ahí están viendo, hemos un poco reducido, porque es verdad que el doctor Ignacio Gómez también, usted ha hablado de Oregón, por ejemplo, del estado el suicidio asistido, pero sí. Holanda empezó en el 93 ya, sí. Empezó ya en el 93 Holanda con la aprobación de la eutanasia. Sí. Y una cosa que no quisiera yo que pasáramos el programa sin decirla, de cara a que los oyentes o la audiencia van a ser también los votantes, es que no nos cuelen goles. Hay una ley en todos estos fenómenos bioéticos que se llama la ley del plano inclinado o de la pendiente resbaladiza, sí. Que significa que si tenemos un plano inclinado y dejamos una bola al principio, cada vez coge más velocidad, pero inexorablemente va hacia abajo. En Holanda empezó en el 93 con la eutanasia voluntaria, que como hemos dicho antes, se le pedía permiso al paciente, tenía que estar muy grave, enfermedad terminal sin posibilidad de cura, sufrimiento horrible, etcétera. Actualmente, como todos sabemos, en 2004 se aprobó la eutanasia para niños, que evidentemente no es voluntaria porque ellos no opinan, y ya últimamente lo último que está publicado en El País del 13 del 10 de 2016, por si alguien lo quiere buscar y leer, dice, Holanda planea la eutanasia para mayores con cansancio vital. Sí. Que ya ha ocurrido el caso. Que ya ha ocurrido el caso. Que lo plantean. Es decir, la pendiente resbaladiza nos sucederá como sucedió con el aborto, que se empezó pidiendo el aborto para aquellas mujeres que estaban embarazadas de un feto anencéfalo. Actualmente se pide el aborto para una chica que se quiere ir de vacaciones dentro de 6 meses y el embarazo le va a estropear su viaje a Cancún, que ya tiene billete pagado. Entonces, eso es muy interesante que veamos que esa ley inexorablemente sucede. Y en la eutanasia sucederá. Ha sucedido en Holanda, ha pasado en Bélgica, también se aprobó para adultos, después para niños, más tarde, en 2014, y inexorablemente pasará así. La eutanasia, de momento, no está aprobada en más países, y lo que pasa que el suicidio asistido es una forma encubierta, si queremos, de eutanasia, porque ¿qué más da que te ponga yo la inyección que te deje la jeringuilla y tú te la pones? Al final estamos hablando de matices que no son al fondo de la cuestión. Además, en Holanda y Bélgica, como ya llevan tantos años, es un poco lo que usted decía, doctor. Ya no solo se aplica a enfermos con unos dolores insoportables, un sufrimiento insoportable, sino que se está demostrando que cada vez, por ejemplo, más dementes o más personas mayores de avanzada edad, digamos que están desapareciendo. Es un poco lo que comentaba antes. La eutanasia ya ha creado su propia demanda. Eso es. Es un poco así. Aquí en España es de destacar que ya ha habido una iniciativa legislativa, en este caso el grupo de Podemos, sí. que pretendía precisamente aprobar vía despenalización en el Código Penal, el artículo 143.4, despenalizar la eutanasia tal como acaba de decir Ignacio, sí. Como decir el doctor Gómez, ¿no? Exactamente, dice, no será punible, era el sí. texto, dice, la conducta de aquel que con actos necesarios y directos coopere en o cause la muerte a otro. Más claro no puede ser. Cuando éste lo haya solicitado de manera expresa, inequívoca, etc. Sí, porque recordemos, y aprovechando los abogados y recorriendo otra vez al caso de Ramón Sampedro, su amiga que le ayudó, que le proporcionó ese cóctel letal, sí que tuvo una pena, ¿verdad? Creo que cumplió, si no me equivoco, me parece que sí. Porque, claro, eso es lo que se quiere ahora, pretendía despenalizar, ¿no? El grupo de Unidos Podemos, efectivamente. Que alguien que ayude a morir a otra persona. De todas maneras, yo quería señalar cómo es muy importante lo que acaba de decir el profesor Ignacio Gómez, porque en el mundo de la eutanasia se está dando cada vez más, en los países en que está legalizada, se está dando cada vez más este fenómeno de la pendiente resbaladiza, por el cual se van empezando a eliminar, y digo eliminar porque es así, enfermos de Alzheimer.
se habla de que todo se hace en nombre de la libertad y de la autonomía del paciente, pero fíjense que se realiza en aquellos pacientes en los que no hay libertad. Porque esos pacientes de Alzheimer o de demencias de diversos tipos no tienen libertad de elección, no tienen una capacidad autónoma. Son, al mismo tiempo que le dicen que tienen capacidad para eso, al mismo tiempo son carne de, como se decía antiguamente, son carne de posible actuación de un notario para eliminarles su facultad decisoria en materia de testamento económico. Entonces, claro, estas cosas son terribles. Es decir, de alguna manera lo que quería yo señalar es que se está concentrando todo, como era de prever, en la eliminación de los débiles, de los pobres, de los incapacitados, de los discapacitados, de los que determinados ilustrados de nuestra sociedad consideran un desecho de la sociedad. Y una carga. Y una carga. Que decíamos antes. Bueno, a mí me gustaría también recordar que estas personas que en nuestro entorno abogan por la eutanasia como un derecho para no sufrir, en general yo me he encontrado que están en contra de esto que acabas de decir. Están muy de acuerdo que la eutanasia puede llevar a este lugar. Yo en datos de este año pasado que pude participar con algún médico holandés, el 75% de las eutanasias se hacen en pacientes de cáncer. Luego lo otro también existe y además hay una tendencia, es cierto, pero aún estamos hablando de que el primer objetivo de esa eutanasia es el limitar el sufrimiento. Entonces creo que hemos de tocar los dos temas y de ponerlos cada uno en su lugar. Aquella persona que dice que por mi libertad yo no quiero sufrir más, conscientemente yo pido, no quiero que me penalicen, no quiero tener que tirarme por un balcón, querría que me ayuden, ¿no? Yo creo que de nuevo el mensaje que yo quiero transmitir es de nuevo el mismo, de que lo que estas personas que no han llegado a ese lugar y piden por una legislación, que nunca han estado al lado de la cama de un enfermo en esa situación, que por tanto, como dice Ramón Valles, no saben verdaderamente de lo que están hablando con realidad, porque no lo han experimentado, simplemente lo que buscan es no sufrir. Y yo creo que es el mensaje de la sociedad actual. Queremos evitar el sufrimiento a toda costa. Y yo creo que esto viene desde las escuelas. El sufrimiento no es evitable, el sufrimiento es imprescindible. Lo que no es lógico es el sufrimiento que permanece y se hace insoportable. Y entonces estamos de acuerdo. Con lo cual, de nuevo, tenemos que hacer esa distinción. Una ley de eutanasia que permita nos va a llevar efectivamente a esa pendiente. Ahora, esa libertad última de que la persona decide no, ¿por qué no me decía, ¿no?, una persona, ¿por qué no me dejáis la libertad de que nadie me castigue por elegirlo yo? Y dices, bueno, si eso... Es que, mira, por ejemplo, ¿la muerte digna se puede legislar? La muerte digna sí, la eutanasia no, ¿no? La eutanasia supondría, claro, un cambio de código penal, o sería imposible de legislar, deduzco. Pero de lo que estamos hablando, estoy preguntando al profesor. De lo que estamos hablando, efectivamente, en todas estas cuestiones, son cuestiones que al final necesitan una cobertura jurídica. En cuanto a la eutanasia, tal como estamos concibiendo, una eutanasia activa, por diferenciar en esos términos, ¿verdad?, sería una despenalización en el Código Penal de este supuesto que actualmente es merecedor de sanción punible, ¿no?, o de sanción penal, y por lo tanto está tipificado y necesita una ley orgánica, por lo tanto una mayoría cualificada del Congreso. No tiene nada que ver, de hecho, con los supuestos que estamos mencionando en la actualidad. Muy importante también con relación al testamento vital, lo que veníamos diciendo antes, lo que he escuchado antes del doctor Piñero. Estoy convencido de que los notarios lo van a hacer así, porque además les viene por su misma obligación de dar fe, que seguro que igual que en el testamento habitual, por decirlo de alguna forma, patrimonial, se exige en el caso de que alguien tenga un comienzo de Alzheimer o empiece a perder facultades cognitivas, se exigirá dos médicos con un testimonio que acrediten que él puede darlo. Espero y confío, y de hecho así quiero pensar que va a ser siempre, que en el caso del testamento vital, cuando se haga ante notario, se van a adoptar también las garantías cuando alguien deje de tener la capacidad, o sea,
rápidamente porque Sí. no nos queda Claro. tiempo para más, Mari Carmen. Simplemente si es una de las frases que ha dicho Alberto, el profesor, que ha dicho o yo te suicido a ti o yo te mato a ti. O sea, esa terminología es muchas veces la que nos va a hacer esto es delito o esto no es delito, ¿no? O sea, al final manipulamos, jugamos mucho con el lenguaje para conseguir cosas desde la parte política o ideológica. Eso es muchas veces que tenemos que estar un poco más atentos a estas cosas porque al final es muy fácil caer en estas leyes que vas hacia abajo, que no sé cómo ha llamado Sí, el profesor, sí, el la doctor, pero que al tendencia. final siempre acaban con los más débiles, ¿no? Y siempre tenemos que estar, porque en base a guardar a alguien estamos eliminando a débiles, ¿no? Y entonces eso es lo que hay que estar muy despiertos. Rapidísimamente, si alguien quiere poner algo más Sí, de la mesa, solamente rapidísimo. Una palabra clave, Sí. emotividad. Es un tema que se maneja desde la emoción y no desde la razón. Yo invitaría a los televidentes, porque no hay tiempo, a que busquen en la web, que hoy día todos podemos, y el paralelismo entre la película de Ramón San Pedro, de Mar Adentro, y una película que se estrenó en el año 1941, promocionada por Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda del Tercer Reich, que se llamaba Yo acuso. El paralelismo entre es un suicidio, es una ayuda a la muerte también, entre una y otra película, con la música de fondo muy parecida en algunos casos, etcétera, es abrumador. Solamente eso. Y ya yo también por último, y hemos hablado de la soledad, del sentimiento, tienen ahí ustedes sobreimpresionado el teléfono de la esperanza. Siempre es una pequeña, gran ayuda, pero a todas las personas que se pueden sentir solos, tienen allí una ayuda las 24 horas del día, todo lo que se puede hacer para intentar evitarlo. Y sí que vamos a decir a nuestra audiencia que a partir de mañana, que estará en la web de la 8 Mediterráneo este programa, si quieren repasarlo con los gráficos que hemos preparado para ustedes, pues nosotros si podemos poner nuestro granito de arena, para esto lo hacemos. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias, un placer, y a todos ustedes también. Pasen muy buenas noches, adiós.